Estamos en la serie Fundamentos de la Redención y el sermón del día de hoy se titula El protoevangelio. El protoevangelio. Suena bien raro, protoevangelio. Pero vamos a ir hablando de qué se trata el protoevangelio. Varios de los primeros padres de la iglesia, como por ejemplo Justino Mártir, Ireneo, consideraban este versículo de la Biblia. Estamos hablando de Génesis capítulo 3, verso 15, cuando dice: y pondré enemistad entre la mujer y tú. Está hablando entre la mujer y la serpiente. Dice: y tu descendencia y la descendencia de ella. Entre la descendencia, habla de una descendencia de la serpiente, está hablando. Dice, y entre su descendencia y tu descendencia. O sea, está hablando de dos descendencias, de dos linajes. Y pondré enemistad entre la mujer y tú, ¿cierto? Y dice, y ella te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente y tú la herirás en el talón. Hay dos simientes que están en guerra. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, Génesis 3:15 lo consideraban este versículo como el protoevangelio. La primera profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Es un poco poético. Recuerde que el libro de Génesis está escrito un poco en un lenguaje poético. Por lo tanto, cuando existe este lenguaje tenemos que interpretarlo. Ahora, hay una referencia directa del protoevangelio. No sé si usted vio la película La Pasión de Cristo. Yo creo que muchos la vimos. Cuando el personaje que actúa como Jesús está orando y hay una serpiente y él pisa la cabeza de la serpiente. Esa, si usted ha visto la película, probablemente lo recuerde. Si no, y si tiene acceso a verla, usted se va a dar cuenta que Jesús, el personaje de Jesús, cuando está orando, pisa la cabeza de la serpiente. Eso está haciendo una referencia a este versículo de la Biblia. Ahora, la definición del protoevangelio: proto significa primero y evangelio, las buenas nuevas. Por lo tanto, cuando hablamos de protoevangelio, estamos hablando del primer mensaje evangelístico, del primer mensaje acerca de las buenas nuevas. Dice la definición: primera promesa de salud mesiánica, hecha por Dios a Adán y Eva de un Salvador futuro, contenida en el capítulo 3 de Génesis. Estrictamente hablando, el protoevangelio se refiere a la última parte del versículo 3:15 que dice: te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Es un versículo que está encerrando muchas cosas. El hombre y la mujer ya están en una naturaleza caída, han pecado. Pero aún así, Dios, aunque Él trae un juicio sobre el hombre, la mujer y sobre toda la creación, porque consecuencia del pecado es maldecida la tierra y toda la creación, pero aún así Dios, en su infinito amor, ya estaba hablando de que Él traería una simiente que traería un Salvador. Él, en el momento mismo de la caída del hombre, ya está dando una esperanza. Con la posible excepción de Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quién conoce Juan 3:16? Es un versículo muy conocido. Podríamos incluso recitarlo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra es para todo aquel que en Él cree. Es creer. Muchos dicen que en Él crea. Crear es hacer algo, pero creer es cuando dice todo aquel que en Él cree. Bueno, ningún versículo en la Biblia es más crucial o definitivo que Génesis capítulo 3, verso 15. Hay un autor que se llama
Alec Motyer y dijo: la totalidad de las escrituras no está incluida en todas las escrituras, pero podemos permitir que cada escritura se prepare y haga espacio para la totalidad. Y esto es lo que sucede aquí en este versículo 3:15, porque prepara las escrituras para lo que viene en el primer libro de la Biblia. Ahora, con el desarrollo de la historia, Dios siguió anunciando la salvación. Nosotros lo podemos ver nuevamente en el libro de Génesis. Hay una esperanza que Dios le da a Adán y Eva, que la simiente traería un Salvador. Y en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le anuncia a Abraham, también está hablando de una promesa que podemos ver que encierra una esperanza. Dice que en su descendencia, en la descendencia de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. El pasaje lo dice textualmente así, mire: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Él habitaba la tierra de Ur, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Se da cuenta? Dios está hablando con Abraham y le está diciendo que él deje esa tierra y vaya, emigre a otro lugar donde él iba a ser de Abraham una gran nación. Y Abraham es el padre de la nación judía, de los hebreos. Él es el padre, uno de los patriarcas. Él salió y de él viene toda esa descendencia. Pero se da cuenta de algo: Dios estaba preparando el camino para utilizar al pueblo de Israel para traer a un Mesías. Pero el mensaje de Dios es un mensaje universal. Él iba a utilizar la nación de Israel para traer al Mesías, pero el propósito final de Dios era que a través de la nación de Israel fueran bendecidas todas las naciones de la tierra. Él ya estaba trayendo esperanza para toda la humanidad. Ahora, varias cosas importantes emergen de este primer mensaje de esperanza. Hablamos de Génesis 3:15, el primer mensaje evangelístico. Primero, establece un principio que se extiende a través de todo el Antiguo Testamento, creando una expectativa de un redentor que sería un descendiente, sería una semilla de Adán y Eva. O sea, desde ese primer versículo, Dios ya está mostrando esperanza a toda la humanidad. Nadie que lea la Biblia puede pasar por alto algunas cosas que están conectadas. Por ejemplo, Dios está haciendo algo en la historia de Israel que tiene su origen en la promesa que fue dada en aquel jardín del Edén. Ahora, cuando María, ya hablando en el Nuevo Testamento, está esperando un bebé, el ángel Gabriel le anuncia acerca de su futuro hijo. Y le dice: este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. ¿Por qué le dice le dará el trono de David, su padre? Porque del linaje de David iba a venir el Salvador. Ahora, claramente está captando una frase ya hecha tanto para Abraham como para David. En Génesis 12:2, yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás de bendición. O sea, este primer versículo está trayendo esperanza a través de una simiente, a través de una semilla, de un linaje. Segundo, establece los parámetros por los cuales Dios va a redimir a su pueblo. Desde los primeros tiempos, este versículo, ya le dije, ha sido llamado el protoevangelio porque es la primera noticia de redención. Ahora, cuando Adán y Eva, ellos desobedecieron,
en términos de las obras que habían pactado con Dios, porque ellos tenían un acuerdo con Dios. Dios les había pactado de alguna manera con ellos, de decirles: ustedes pueden comer de todo árbol, todo esto es para ustedes, pueden disfrutar de todo, pero Él puso algunos límites que ellos no podían cruzar. Pero el método de gracia era algo costoso. Cuando ellos caen, ya comienza a verse el sufrimiento. El talón del Salvador quedará, dice, magullado. O sea, va a haber sufrimiento. Tú la herirás en la cabeza, pero ella te herirá en el calcañar o en el talón. O sea, el Mesías iba a tener que sufrir. La serpiente le iba a herir el talón, lo iba a maltratar. Pero ¿sabe qué? Un golpe en el talón no es un golpe mortal, pero un golpe en la cabeza es un golpe mortal. Y el Salvador iba a aplastar la cabeza de la serpiente, destruyendo así el poder sobre la muerte. Ahora, aquí nosotros vemos que inmediatamente cuando ellos pecan, Dios hace algo por Adán y Eva. Ellos se habían vestido con algunas hojitas, algunos árboles, hojas de árboles, y Dios dice que les provee pieles. Ahí hay un mensaje implícito, no nos dice claramente, pero es lógico, que cuando hay pieles es porque hubo un sacrificio. O sea, hubo derramamiento de sangre sustitutiva. Eso parece ser que lo que hay detrás de la provisión de pieles, como Dios le dio cobertura a Adán y Eva, la sangre debe ser derramada para el pecado, para que el pecado sea perdonado. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Eso era lo que Dios ya estaba comenzando a establecer desde el principio. Dios mismo hizo un sacrificio para proveer pieles a Adán y Eva. Por eso que Hebreos 9:22 lo dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Alguien tenía que morir en lugar de nosotros. Ahora, tercero, este versículo establece una explicación de alguna manera cósmica, universal, de lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros podemos ver en este versículo de Génesis 3:15 que Satanás está activo, está trabajando y está operando. Muchas veces la gente, los escépticos, te hacen o te quieren hacer creer que Satanás es un cuento, una fábula. Y Satanás, ese es uno de los mejores estrategias que usa Satanás, que la gente crea que él no existe, porque nada puede ser entonces direccionado o nada puede ser ligado a Satanás. Pero Satanás está activo, él está operando. Dice la palabra de Dios que él ha venido a matar, a destruir y a robar, pero que Dios, a través de Jesucristo, él vino a deshacer las obras del diablo. Ahora, aquí no se menciona a Satanás, se menciona a una serpiente. Pero sabemos que Satanás es considerada la serpiente antigua. Adán y Eva, ellos son responsables de sus acciones. Alguien podría decir: sí, pero Adán y Eva son inocentes porque la serpiente los obligó a pecar. Obviamente que la serpiente, Satanás, les influye, pero finalmente Adán y Eva son responsables de tomar la decisión, así como también nosotros hoy en día somos responsables del pecado. Muchas veces nosotros tendemos a justificar el pecado, lo justificamos: no, que yo soy así porque mis padres me criaron de esa manera, y culpamos a nuestros padres. Hacemos lo mismo que hacía Adán, lo que hizo Adán y lo que hizo Eva. ¿Qué dijo la mujer? Le echó la culpa a la serpiente. No, la serpiente me engañó. Yo no tuve nada que ver. Simplemente yo comí del fruto.
La mujer está culpando a la serpiente. ¿Y qué hace el hombre? No se queda atrás. El hombre dice, no, la mujer que me diste por esposa. ¿Te das cuenta? Eso es muy humano, tratar de echarle la culpa a los demás y nunca asumir nuestra responsabilidad. Hoy en día también muchas veces nos justificamos por el pasado. Alguien tuvo un mal pasar, tuvo una infancia dura, entonces dice yo, también mis hijos tienen que pasarla dura porque tienen que aprender así como yo aprendí, y queremos repetir un círculo que no es bueno. Si usted es capaz de darle una mejor calidad de vida a su hijo, usted debe dársela. No porque sus padres le hayan golpeado, le hayan maltratado, no le hayan provisto sus necesidades, usted tiene que hacer lo mismo. Muchas veces justificamos el pecado. Violencia intrafamiliar, el hombre golpeando a la mujer. ¿Y por qué? No, es que ella me provoca. Siempre culpando a los demás. Ahora, las acciones de ellos sí podemos decir que están ligadas a la maldad de la serpiente. Ahora, hay explicación para el pecado, que hay un poco más de explicación que el libre albedrío. La serpiente es una parte de lo que el Señor había hecho. Dios había creado todos los animales, pero ya no está en la condición que el Señor lo había hecho. Ahora, Génesis lo que hace es dibujar de alguna manera un velo sobre los orígenes y la naturaleza de la rebelión. ¿Sabe por qué? ¿Dónde empezó el pecado? ¿Dónde empezó el pecado? ¿Con Adán y Eva? La primera respuesta nuestra va a ser, el pecado comenzó con Adán y Eva, ¿sí o no? Va a ser nuestra primera respuesta, más natural. Pero ¿sabe qué? El pecado existía antes de la caída del hombre y de la mujer. Antes ya estaba el pecado presente, porque habían ángeles que se habían rebelado contra Dios, habían pecado contra Dios. Satanás, el diablo, efectuó una rebelión en el cielo. Así que desde ahí ya existía el pecado antes de que el hombre pecara. Ahora, se descubre parcialmente en otra parte. Por ejemplo, nosotros podemos ver el obrar de Satanás. En Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, se habla acerca del censo de Israel. Pero ¿sabe qué? Ese censo no era voluntad de Dios. Dice que Satanás indujo al rey David para censar al pueblo. ¿Se da cuenta que eso no es agradable para Dios? Porque el Señor le dice, sale con el pueblo y yo te voy a dar la victoria. Pero Satanás le está diciendo, no, tienes que contarlos porque a lo mejor ellos son más que nosotros. Son más que ustedes. Entonces Satanás lo que hace es inducir a David para que cense al pueblo, y eso fue desagradable. Podemos ver que siempre Satanás está actuando en contra de la voluntad de Dios. En el libro de Job, capítulo 1 y 2, nosotros vemos a Job presentándose delante del Señor. Y viene delante del Señor y el Señor le dice, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él sobre toda la tierra, un varón perfecto y temeroso? Y Satanás astutamente le dice, como si Dios no supiera todos los pensamientos, le dice, sí, claro, pero él no te sirve de balde. No es por nada que él te sirve, porque tú lo has rodeado de bendiciones. Pero quítale sus bendiciones, toca su cuerpo y vas a ver cómo él maldice tu nombre. Pero Dios, conociendo a Job, le dice a Satanás, todo lo que él tiene te lo entrego en tus manos, pero no toques su vida. Pero incluso le dio permiso para tocar su cuerpo. ¿Se da cuenta cómo Satanás está obrando? Ahora, mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Es un hecho de que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a prisiones oscuras, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Judas en el capítulo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Se da cuenta de lo que dicen estos pasajes? Hay ángeles que están encerrados en prisiones eternas. Imagínense si Satanás es poderoso, imagínense con unos 20 o 30 de estos. Pero ya ellos, su final ya está escrito. Ellos están aguardando el juicio final. Ahora, el pecado de Eva fue más que algo interno. También parece ser que vino de afuera. Génesis capítulo 3, verso 1 dice, ¿habló realmente la serpiente? ¿Habló la serpiente? Ahora, ¿por qué no? ¿Sabe qué? En Apocalipsis capítulo 12, ahora ya aparece un dragón. La serpiente ahora, Satanás ahora se muestra como un dragón. Dice Juan capítulo 8, verso 44, que la serpiente es una asesina, es mentirosa y también engañadora. Así que Satanás está operando hoy en día, pero hay una promesa de parte del Señor. Él dice, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Así que aunque Satanás está operando, si usted no se apasiona con esto, yo no sé con qué, pero nosotros como iglesia somos protegidos bajo el poder de Dios. Satanás no tiene potestad sobre nosotros ni sobre la iglesia del Señor. Él nos guarda. Cuarto, el principio de la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas se establece desde el principio. O sea, desde el principio ya Dios le está diciendo a Satanás, tú ya estás derrotado. Porque yo enviaré un Salvador que te aniquilará la cabeza. Si alguien, para mostrarlo gráficamente, si alguien recibe una bala acá en el pie, en el talón, bueno, va a tener que ir a emergencia, pero eso no es un riesgo vital. Pero si alguien recibe un tiro de bala en la cabeza, eso es un tiro mortal. Y eso es lo que está diciendo el Señor en el primer versículo en Génesis 3:15. Está diciendo, Satanás va a tratar, y lo va a hacer de alguna manera. Va a haber sufrimiento, porque Dios tenía que proteger el linaje del Mesías. Por eso que usted va a ver continuamente que Satanás trata de destruir al pueblo de Israel. Ya lo vemos en el mismo Génesis, cuando el pueblo de Israel está cautivo en Egipto y el faraón se da cuenta que el pueblo de Israel comenzó a crecer y tuvo miedo que pudieran hacerse fuertes. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a los recién nacidos. Eso, dígame si no es una obra satánica. Pero nosotros vemos que Dios tuvo cuidado de su pueblo y Dios los preservó aún así, aunque muchos querían aniquilarlos. Usted va a ver a lo largo de toda la historia bíblica que siempre los enemigos quisieron aniquilar, destruir a Israel, hacerlo desaparecer a Israel, porque el diablo sabía que por medio de Israel iba a venir el Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Nosotros podemos ver que Dios protege a Moisés. Podemos ver también en el libro de Esther, los judíos se había firmado un edicto para que todos los enemigos de Israel, de los judíos, los destruyeran. Pero Dios, en su soberanía, Él también tenía orquestado otro plan. Y cuando llegó el edicto,
y los enemigos de Israel se levantaron contra ellos. También la reina Ester había logrado un edicto a favor de los judíos, que ellos se defendieran, y finalmente sucedió todo lo contrario. En vez de que los judíos fueran destruidos, fueron destruidos todos los enemigos de los judíos. ¿Se da cuenta? Que Dios está protegiendo el linaje por el cual vendría Jesús. Hay un gran mensaje acá. Hay un mensaje de esperanza para toda la humanidad. El Evangelio son las buenas noticias del Señor. De hecho, cuando Jesús comisiona a sus apóstoles, a sus discípulos, Él le dice: vayan por el mundo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hemos estado viendo el libro de los Hechos en el estudio bíblico y cuando estamos en Hechos capítulo 1, verso 8. Y ese versículo poderoso que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, marturios, mártires, me seréis mártires. Muchos han muerto por causa de expandir el Evangelio, para que el Evangelio llegue hasta acá, a nosotros. Muchas personas han derramado su sangre, han derramado sus vidas. Y me seréis testigos. Dice que nosotros seríamos testigos de Él. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les está diciendo: mi evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y hasta que el evangelio no sea predicado en todo el mundo, entonces va a venir el Señor. Por eso que hoy en día hay un gran esfuerzo hecho por algunas organizaciones para traer el evangelio a los pueblos que no han sido evangelizados. Hay pueblos que jamás han escuchado el evangelio de Jesús. Nosotros damos gracias, ya que la Alianza Cristiana Misionera está comprometida. Este año yo les conté que comisionaron más de 65 nuevos misioneros. Y la mayoría de ellos están yendo a países donde está prohibido predicar. Está prohibido predicar. Está en riesgo sus vidas si ellos predican. ¿Usted sabía eso? Por eso que ellos tienen que usar estrategias, tener mucha paciencia para evangelizar. Nosotros acá en América no tenemos ese problema. Acá todavía no llegamos a ese nivel de persecución, aunque hay persecución, pero no hemos llegado al nivel de que nuestra vida esté en juego, en riesgo, por predicar el evangelio. Ya quiero ir concluyendo el mensaje. La desobediencia contra Dios sabemos que no trae buenos resultados. Muchas veces pensamos que nosotros podemos vivir la vida lejos de Dios. La gente tiene un mal concepto acerca de la vida y piensa que tiene ganado un lugar en el cielo si es una buena persona, si es un buen padre, una buena madre, una buena esposa, un buen vecino, un buen trabajador. Y algunas personas, usted le va a preguntar a usted: ¿por qué usted debería ir al cielo? ¿Usted qué cree? ¿Se va al cielo, sí o no? Y algunas personas dicen: sí, yo creo que sí, no me considero una mala persona, así que yo creo que me voy al cielo. Pero ¿sabe qué? No hay ningún mérito que usted pueda hacer para ir al cielo. No hay nada que usted pueda hacer para ganar la salvación. Solamente lo que usted puede hacer es aceptar el sacrificio de Jesús, arrepentirse de sus pecados y dejar que Dios comience a inundar su vida y a transformarle completamente. Se nos ha enseñado un evangelio de obras, un evangelio donde
Tenemos que hacer algo para ganar el favor de Dios. No somos salvos por hacer obras, sino que consecuencia de que somos salvos y tenemos el Espíritu Santo, las obras vienen de manera natural. Porque antes, cuando Dios no estaba en nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie puede hacer lo bueno. Pero cuando Dios comienza a transformar en ti, Él comienza a darte un corazón nuevo. Él comienza a mostrarte compasión por las personas. Quizás antes veías el sufrimiento ajeno y no te importaba nada, ese es su problema. Pero cuando Cristo está en tu corazón, tú comienzas a ver el sufrimiento ajeno, el sufrimiento de otras personas, y te duele porque ves que en esas personas también está la imagen de Dios. Gloria a Dios. La obediencia es una disciplina que debemos aprender en nuestra vida desde que somos niños. Cuando crecemos y somos adultos, no nos será difícil la obediencia si nosotros lo aprendemos de pequeño. Si nosotros de adultos entregamos nuestra vida a Cristo, entonces el Espíritu Santo nos dará el poder para obedecer los mandamientos del Señor. Este es el primer mensaje evangelístico. La palabra del Señor dice: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre él. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.